En otro orden de ideas, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ante los senadores del país para detallar la estrategia contra la delincuencia que encabeza a nivel nacional. Esto fue lo que sucedió. La inseguridad por la que atraviesa el país no se descompuso de la noche a la mañana y no se compondrá de la misma forma. Así lo señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Durante su comparecencia ante el Senado de la República, reiteró que las fallas estructurales del sistema político, económico y social se expresan en la inseguridad en el país. Estamos frente a una crisis estructural de seguridad que trasciende responsabilidades sexenales. Por lo que se necesita un cambio sustancial de estrategia de seguridad, debido a que la falta de esta ha mantenido al país bajo una crisis de violencia. Hablamos de una crisis mayor a una responsabilidad sexenal. Dicho con franqueza, padecemos una inseguridad crónica e histórica. Debido a lo anterior, la Estrategia Nacional de Seguridad se enfocará en erradicar la corrupción y establecer el Estado de Derecho. Garantizará el empleo, educación, salud, bienestar y el pleno respeto a los derechos humanos. Regenerará la ética de la sociedad. Reformulará el combate contra las drogas. Recuperará y dignificará las cárceles. Aplicará una reforma radical del sistema de seguridad pública y reorientará los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. Dio a conocer que pretenden contratar a 86,000 elementos durante 2019. Reafirmó que es la responsabilidad del Estado otorgar una adecuada seguridad a todas y a todos los mexicanos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.